No quiero que nuestra vida sea un circo. Quiero que volvamos a ser nosotros, pero sin las mentiras. No más huevos quemados, no más fideos instantáneos, a menos que realmente se nos antojen. En ese momento, el timbre sonó. No eran los técnicos del programa. Eran 3 hombres con trajes oscuros y maletines de cuero, con rostros serios que gritaban alto nivel corporativo. Ruyan se levantó, confundida, pero yo le hice un gesto para que se quedara sentada. Abrí la puerta. Señor Chu, dijo el hombre a la cabeza, haciendo una reverencia profunda. El Consejo de Administración de la Alianza Global de Comercio está esperando su respuesta. La fusión se ha detenido porque usted no ha firmado los documentos de arbitraje. Dicen que si el chef de las sombras no da su visto bueno, la operación de $20.000 millones se cancelará al mediodía. Ruyan, que estaba escuchando desde la mesa, dejó caer el tenedor. Se acercó a la puerta, mirando alternativamente a los ejecutivos y a mí, el hombre que hasta ayer ella creía que se pasaba el día jugando videojuegos y traduciendo manuales de instrucciones de electrodomésticos. $20.000 millones, repitió ella con la voz quebrada. Chu, ¿quién eres tú realmente? Me giré hacia ella, dejando que los ejecutivos esperaran en el pasillo. Tomé sus manos y la miré con una honestidad absoluta. Soy el hombre que te ama, Ruyan. Pero también soy el hombre que decidió que el mundo era demasiado ruidoso y que prefería construir imperios desde un sofá viejo para poder cenar contigo a las 7 de la tarde. Esos señores de ahí fuera pueden esperar. Mi prioridad ahora es terminar este desayuno contigo y decidir a qué parte de la Toscana vamos a ir mañana. Miré a los ejecutivos y, con una voz gélida que los hizo retroceder un paso, dije, díganles que el arbitraje se firmará cuando mi esposa termine su café. Ni un minuto antes. Y si vuelven a interrumpir mi desayuno privado, compraré sus bancos y los convertiré en escuelas de cocina. Retírense. Cerré la puerta y regresé a la mesa. Ruyan me miraba como si fuera la primera vez que me veía en su vida. Había una mezcla de asombro, deseo y una nueva comprensión. Creo que voy a tardar mucho en terminarme este café, dijo ella con una sonrisa traviesa, cruzándose de brazos. Mucho tiempo. Así que mejor cuéntame, ¿qué otras empresas somos dueños ahora que no me has dicho? Me reí, me senté a su lado y comencé a contarle la verdadera historia de los últimos 3 años, mientras afuera, el mundo de las finanzas y la televisión contenía el aliento, esperando que el gran chef terminara su mañana de paz. El secreto se había acabado, pero nuestra verdadera aventura, una donde el poder y el amor ya no caminaban por sendas separadas, acababa de comenzar. Y por primera vez en mi vida, no sentía la necesidad de ocultar nada, porque el mayor tesoro que poseía no estaba en una cuenta bancaria ni en una estrella Michelin, sino en la mujer que, a pesar de descubrir que vivía con un genio, solo quería saber si el café de mañana sería tan bueno como el de hoy. A medida que el sol terminaba de iluminar la sala, la realidad de nuestra nueva vida comenzó a asentarse. Ya no había vuelta atrás. El hombre que no sabía cocinar un huevo había muerto frente a las cámaras, y en su lugar, un titán de las sombras había emergido. Ruyan terminó su café lentamente, observándome con una mezcla de fascinación y una autoridad renovada. Ella sabía que, aunque yo tuviera el poder de comprar productoras y de tener fusiones multimillonarias, en esta casa, ella seguía siendo el corazón de todo. Chu, dijo ella finalmente, rompiendo el silencio con una voz suave pero decidida. Si vamos a hacer esto, si vamos a vivir sin máscaras, quiero que la primera parada no sea la Toscana. Quiero que vayamos a ese pequeño restaurante de fideos en el callejón donde tuvimos nuestra primera cita. Quiero ver si el hombre que compró una productora de televisión todavía puede disfrutar de un plato de 3 yuanes conmigo sin analizar la técnica del chef. Sonreí. Esa era la Ruyan de la que me había enamorado, la mujer que valoraba la autenticidad por encima del lujo. Me parece el mejor plan de negocios que he escuchado en años,
respondí. Salimos del apartamento tomados de la mano. Al abrir la puerta del edificio, nos encontramos con un muro de fotógrafos y reporteros. El caos era absoluto. Es cierto que usted es el chef de las sombras, ¿cómo ocultó su fortuna durante 3 años? Es verdad que ha comprado la cadena de televisión. Los flashes eran cegadores, pero yo no bajé la cabeza. Rodeé los hombros de Ryan con mi brazo, protegiéndola, y caminé con la seguridad de quien no tiene nada más que esconder. Sin comentarios por hoy, dije con una voz que, sin necesidad de gritar, cortó el bullicio de la prensa. Mi esposa y yo tenemos una cita importante. Subimos a un coche negro que esperaba en la acera. Esta vez no era un taxi, sino un vehículo de mi propia flota de seguridad, y nos alejamos del ruido. En el trayecto, Ryan miraba por la ventana, viendo cómo su propia imagen y la mía aparecían en las pantallas publicitarias de los rascacielos. El país entero estaba analizando cada segundo de la transmisión de ayer. Llegamos al callejón. El pequeño local de fideos seguía igual, mesas de madera gastada, el vapor saliendo de las ollas gigantes y el viejo dueño gritando pedidos. Nos sentamos en la misma mesa de hace 4 años. El dueño nos miró, entrecerrando los ojos, probablemente reconociéndonos de las noticias matutinas, pero yo simplemente le hice un gesto de complicidad y pedí 2 tazones de los fideos más sencillos. «Sabes», murmuró Ryan mientras removía sus fideos con los palillos, «ayer, cuando vi las cámaras y descubrí todo, sentí que me habías robado 3 años de realidad. Pero hoy, viéndote aquí, me doy cuenta de que lo que me diste fue algo mucho más valioso. Me diste la oportunidad de amarte sin que nada de ese ruido nos contaminara. Ese era el objetivo, Ryan. En el mundo de arriba, todo es una transacción. Aquí abajo, contigo, todo es verdad», respondí. Justo cuando íbamos a empezar a comer, mi teléfono personal, el que ella conocía, vibró. Era un mensaje de texto anónimo, pero yo sabía exactamente de quién venía. Era un código de seguridad de nivel alto. Lo abrí y sentí que la sangre se me helaba por un segundo. El mensaje decía: «El secreto del chef ha salido a la luz, pero el secreto del archivo X7 todavía está bajo mi poder. Nos vemos en París, maestro». Ryan notó el cambio en mi expresión de inmediato. «Chu, ¿pasa algo?». Miré el mensaje y luego la miré a ella. El mundo no iba a dejarme ser simplemente un esposo por mucho tiempo. Mi pasado era un laberinto mucho más profundo que la cocina o las finanzas. Había deudas que no se pagaban con dinero y contratos que no se firmaban con tinta. «Nada, amor», dije, guardando el teléfono y forzando una sonrisa que esperaba que fuera convincente. «Solo un cliente insistente». «Pero tienes razón, después de los fideos, tenemos que ir al almacén. Hay una última caja que no te mostré, una que tiene que ver con por qué tuve que desaparecer hace 5 años antes de conocerte». Ryan dejó sus palillos y me tomó de la mano, su mirada era firme, sin miedo. «Entonces terminemos rápido estos fideos, Chu. Porque si vamos a enfrentar a tus fantasmas, lo vamos a hacer juntos. Y esta vez, no quiero que pelees solo en las sombras». En ese pequeño local de fideos, mientras el vapor nos rodeaba y el mundo exterior seguía buscándonos, comprendí que la revelación de ayer no era el final de la historia, sino el prólogo de una guerra que estaba a punto de estallar. Mi identidad como chef e inversor era solo la punta del iceberg. El verdadero juego estaba empezando, y por primera vez, tenía a la aliada más peligrosa y leal a mi lado. El chef de las sombras ya no estaba solo, y el mundo pronto descubriría que un hombre que lucha por proteger su hogar es mucho más temible que cualquier leyenda financiera. La tensión en la mesa del pequeño local de fideos era casi palpable, un contraste absoluto con el bullicio de los comensales que nos rodeaban. Ryan no apartaba sus ojos de los míos, ella siempre tuvo esa capacidad de detectar el más mínimo cambio en mi respiración.
Sabía que ese mensaje no era de un cliente, y sabía que el archivo X7 no era un término de contabilidad. El pasado, ese que yo había enterrado bajo capas de mediocridad fingida y delantales de cocina, acababa de golpear la puerta con un mazo de hierro. Pagamos los fideos, esta vez con un billete de 10 yuanes arrugado, manteniendo la tradición, y regresamos al apartamento. El trayecto fue silencioso, pero nuestras manos permanecieron entrelazadas con una fuerza que decía más que cualquier palabra. Al llegar, los técnicos del programa ya habían terminado de retirar las cámaras. El hogar volvía a ser nuestro, pero el aire se sentía cargado. Fuimos directos al dormitorio secundario, al almacén que ahora Ruyan miraba con una mezcla de respeto y temor. Moví el armario una vez más, pero esta vez no me detuve en la caja fuerte digital. Presioné un resorte oculto en la base del zócalo y una baldosa se deslizó silenciosamente, revelando un maletín de fibra de carbono con un sello que Ruyan reconoció de inmediato, pues era el emblema de una organización de inteligencia internacional que oficialmente había dejado de existir hacía una década. Chu, ese es el sello de la Orden del Crisantemo, susurró ella, retrocediendo un paso. Mi padre solía hablar de ellos como una leyenda urbana. Decía que eran los arquitectos de la paz en la sombra, hombres que podían detener guerras antes de que el primer disparo fuera efectuado. Tu padre era un hombre muy informado, Ruyan, respondí mientras abría el maletín. Dentro no había dinero, sino una serie de microchips, un mapa satelital de una zona restringida en los Alpes y un sobrelacrado con mi nombre real, aquel que no figura en nuestro certificado de matrimonio. Yo no solo desaparecí para llevar una vida tranquila. Desaparecí porque fui el único que se negó a ejecutar la purga de invierno. Me dieron por muerto en una explosión en Lyon, y durante estos años, pensé que el rastro se había enfriado. Pero al mostrar mi técnica de cocina en televisión, cometí un error de novato. Solo hay 3 personas en el mundo capaces de realizar el corte del tofu Bensi con esa inclinación exacta de 45 grados. Y las otras 2 están muertas. Ruyan se sentó en una caja de cartón, asimilando la magnitud de la situación. Su marido no era solo un chef prodigio o un genio financiero, era un activo desertor de una de las organizaciones más peligrosas del planeta. En el estudio de televisión, los productores seguían revisando las cintas grabadas, sin saber que habían capturado el inicio de una persecución internacional. ¿Quién envió el mensaje?, preguntó ella con una calma que me sorprendió. Se hace llamar, el sommelier, dije mientras activaba uno de los dispositivos. La pantalla proyectó un holograma de un hombre elegante cenando en un restaurante de lujo en París. Es mi antiguo mentor. Él me enseñó a manejar el cuchillo, tanto para crear arte como para otras cosas. Si sabe que estoy vivo, la orden vendrá por el archivo. Contiene las identidades de todos los agentes durmientes en Asia. Si eso cae en las manos equivocadas, el caos de ayer en la televisión parecerá un juego de niños. Ruyan se levantó y caminó hacia mí. No había miedo en su rostro, solo una determinación gélida que me recordó por qué me había enamorado de ella. Su inteligencia no era solo para los negocios, era una voluntad de hierro. Entonces no vamos a la Toscana, dijo ella, tomando el mapa de mis manos. Y no vamos a esperar a que vengan. Has pasado 3 años protegiéndome en las sombras, Chu. Has fingido ser un hombre débil para que yo pudiera brillar. Ahora es mi turno. Vamos a París. Pero no iremos como un fugitivo y su esposa. Iremos como él, chef de las sombras, y su directora de estrategia. Si quieren el archivo, tendrán que pasar por encima de la empresa de logística más grande del país, que, por cierto, acaba de adquirir una flota de aviones privados esta mañana bajo mi firma. La miré, asombrado. Ruyan no estaba bromeando. Había pasado de ser la esposa sorprendida a ser la comandante de nuestra defensa en menos de una hora. El juego de las escondidas había terminado,
pero la partida de ajedrez global acababa de empezar. Ruyan, esto es peligroso. El sommelier no juega según las reglas, advertí. Nosotros tampoco, Chu. Tú tienes los cuchillos y los contactos. Yo tengo el capital y la logística. Y ambos tenemos una vida que no vamos a dejar que nadie destruya por un programa de variedades o una vieja deuda de espionaje. Esa misma noche, mientras los internautas seguían debatiendo sobre si yo era un héroe romántico o un mentiroso profesional, dos sombras abandonaron el edificio por el conducto de ventilación, evitando a la prensa y a los observadores de la orden que ya rodeaban la manzana. En la pista de aterrizaje, un jet privado con las luces apagadas esperaba. Al subir la escalerilla, miré hacia atrás, hacia las luces de la ciudad donde había intentado ser un hombre común. La farsa había sido hermosa mientras duró, pero la verdad tenía un sabor mucho más intenso. El mundo pensaba que el mayor secreto de Chu era su cocina, pero estaban a punto de descubrir que el verdadero peligro no era lo que yo podía hacer con un cuchillo en una tabla de cortar, sino lo que Ruyan y yo podíamos hacer juntos cuando nos quitábamos las máscaras. París nos esperaba, y con ella, el enfrentamiento final que decidiría si el chef de las sombras podría alguna vez, finalmente, cocinar en paz. El rugido de los motores del jet privado era lo único que llenaba el silencio mientras ascendíamos a 10.000 metros de altura. Ruyan estaba sentada frente a mí, con una tableta profesional en la mano y el mapa satelital de los Alpes desplegado sobre la mesa plegable de caoba. Ya no era la mujer que se quejaba de los fideos pegados, ahora sus ojos reflejaban la misma frialdad analítica que yo utilizaba para diseccionar un mercado financiero o un gnomo de salmón. Estamos a 6 horas de París, Chu, dijo ella sin levantar la vista. Ya he movido los fondos a través de 3 bancos en Suiza. Si el sommelier intenta rastrear nuestro flujo de efectivo, se encontrará con un laberinto que le tomará semanas descifrar. Pero hay algo que no entiendo. Si tú eras el mejor activo de la orden, ¿por qué dejar un rastro tan obvio en la televisión? ¿Sabías que el Tofu Benzi era tu firma personal? Me serví un poco de agua, mirando por la ventanilla las luces distantes de la costa que dejábamos atrás. Fue un error de arrogancia, Ruyan. Durante 3 años me convencí de que el mundo me había olvidado. El hambre de perfección culinaria me nubló el juicio. Pero también hay otra razón, una parte de mí, quizás de forma subconsciente, quería que todo terminara. Estaba cansado de mentirte. Lo que no calculé fue que al exponerme, te arrastraría conmigo al ojo del huracán. Ruyan dejó la tableta y se acercó a mí. Me tomó del mentón, obligándome a mirarla. No me arrastraste, Chu. Yo salté. Y ahora que sé de lo que eres capaz, no pienso dejar que ese viejo mentor tuyo te reclame como si fueras un cuchillo de su propiedad. Si él es un sommelier, nosotros somos los dueños del viñedo. El avión aterrizó en un aeródromo privado a las afueras de París al amanecer. El aire era frío y olía a lluvia fresca. No fuimos a un hotel de lujo ni a la embajada. Nos dirigimos a un pequeño bistró en el distrito de Le Marais, un lugar que oficialmente cerró sus puertas en los años 90, pero cuya cocina seguía funcionando bajo el radar para clientes muy específicos. Al entrar, las campanas de la puerta tintinearon. Un hombre de cabello canoso y movimientos felinos estaba sentado en una mesa al fondo, sosteniendo una copa de vino tinto frente a la luz de una vela. Era él, el sommelier. Llegas tarde, Chu, dijo el hombre sin girarse. Y veo que has traído compañía. Una distracción hermosa, pero peligrosa para un hombre en tu posición. Caminé hacia él, manteniendo a Ruyan un paso detrás de mí, en mi zona de protección. Ella no es una distracción, maestro. Ella es la razón por la que no voy a entregarte el archivo X7. La orden ha muerto, aunque tú te niegues a enterrar el cadáver. El sommelier soltó una carcajada seca y finalmente se giró. Sus ojos eran como cristales rotos.
¿Muerta? La orden es el hambre del mundo, hijo. Siempre hay alguien dispuesto a pagar por el orden que nosotros imponemos. Ese video tuyo cocinando se ha vuelto viral en los canales oscuros de la inteligencia. Todos saben que el chef vive. Si no me entregas los chips, no podré protegerte. Mañana habrá equipos de asalto de 5 naciones diferentes derribando la puerta de tu apartamento en Lima. Ruyan dio un paso al frente, cruzándose de brazos con una calma que hizo que el sommelier arqueara una ceja. No habrá ningún equipo en Lima, intervino ella. He comprado el satélite que monitorea esa zona hace 2 horas. Si algún equipo se acerca a menos de 1 kilómetro de nuestro edificio, sus comunicaciones se cortarán y sus coordenadas serán enviadas directamente a la prensa internacional como un intento de secuestro ilegal. Su orden depende del secreto, y yo acabo de convertir su secreto en un espectáculo global. El sommelier se quedó en silencio, procesando las palabras de mi esposa. Miró la copa de vino y luego me miró a mí. Has aprendido bien, Chu. Te casaste con una mujer que tiene más colmillos que tú. Ella no es mi alumna, respondí con orgullo. Ella es mi igual. Ahora, aquí está el trato, tú borras todos los registros de mi existencia y la de Ruyan de los servidores de la orden. A cambio, no destruiré el archivo X7. Lo mantendré como un seguro de vida. Si algo nos pasa, si un solo agente nos sigue, el archivo se publicará en la página principal de todos los periódicos del mundo. El sommelier suspiró y dejó la copa. Es un equilibrio precario, Chu. Una vida de paz construida sobre una amenaza nuclear. ¿Crees que podrás dormir tranquilo? Miré a Ruyan y sonreí. He dormido 3 años fingiendo que se me quemaban las tostadas. Comparado con eso, vivir bajo una amenaza global es pan comido. Salimos del bistró mientras el sol empezaba a iluminar las calles de París. No hubo disparos, no hubo persecuciones a alta velocidad. Fue una victoria ganada con inteligencia y una cuenta bancaria masiva. Al subir al coche, Ruyan me miró con una sonrisa cansada pero triunfante. Chu, ¿ahora sí podemos ir a la Toscana? Me muero por probar el vino de nuestro propio viñedo, y esta vez, quiero que tú prepares la cena, sin cámaras y sin secretos. A tus órdenes, directora, respondí, mientras el coche enfilaba hacia el sur. El mundo seguía buscando al chef de las sombras, analizando los videos de un hombre cortando tofu con la precisión de un dios. Pero para el mundo, yo ya no existía. Solo quedaba un hombre, una mujer y un horizonte lleno de posibilidades, donde el único secreto restante era qué platillo inventaría esa noche para celebrar que, por fin, éramos libres. El retiro en la Toscana no era el final de la historia, sino el comienzo de un nuevo tipo de asedio. Aunque el trato con el sommelier nos daba una tregua en el mundo del espionaje, el mundo civil era otra cuestión. En cada rincón del planeta, desde las metrópolis de Asia hasta los pueblos de Europa, la gente seguía obsesionada con el marido de los 10.000 secretos. Mi rostro, ese que intenté mantener en el anonimato durante 3 años, era ahora el meme más compartido, el ejemplo del hombre perfecto y, para muchos chefs, el estándar inalcanzable de la gastronomía. Nos instalamos en nuestra villa, una construcción de piedra rodeada de viñedos que se perdían en el horizonte. Por fin, estábamos solos. Sin embargo, la paz duró apenas 48 horas. Una mañana, mientras preparaba un risotto de trufa blanca para el almuerzo, esta vez sin esconderme, dejando que el aroma inundara toda la propiedad, escuché el zumbido familiar de un motor de alta gama acercándose por el camino de cipreses. Ruyan, que estaba sentada en la terraza revisando los informes de su empresa, levantó la vista con una expresión de fatiga. Chu, si es otro reportero en un helicóptero o un inversor que quiere que le cocine, juro que voy a soltar a los perros, si tuviéramos perros. Me asomé por la ventana de la cocina. No era la prensa.
Era un convoy de 3 furgonetas negras blindadas.